Ella es Nancy Peñalosa, madre del preso político José Antonio Moreno Peñalosa, preso de conciencia desde hace casi 6 años. Desde hace 5 meses no sabe de su hijo. ¿Está bien? ¿Está enfermo? ¿Está muerto? Son las preguntas que explican el estallido de su dolor. Ella es tan solo una de tantas otras madres venezolanas que tienen que lidiar con la crueldad de seguir negando el debido proceso de un detenido. Me pregunto si la respuesta para Nancy Peñalosa llegará a tiempo o llegará tarde. Sus corazones, el de las 3 madres que murieron en el mes de enero, porque hay que recordarlo. Sus corazones no fueron lo suficientemente fuertes para soportar tanta injusticia. La pregunta es, ¿puede una ley de amnistía reparar tanto daño? ¿Puede devolver quizás ese abrazo que nunca tuvo lugar? ¿Puede una ley de amnistía subsanar, enmendar, recomponer los daños físicos, mentales, emocionales, causados durante el injusto tiempo en prisión de tantos venezolanos? Como es el caso, por ejemplo, de Óscar Castañeda, prisionero desde el 27 de abril del 2024, quien tras ser excarcelado y trasladado a su casa, apenas podía caminar y no reconocía a su propia hija. Soy yo tu hija, papi, soy yo tu hija. Mírame. ¿Y cuál fue el crimen de Óscar Castañeda para ser llevado al helicoide? Es una pregunta que todos pueden hacerse. Expresarse, tan solo expresarse en una manifestación política. Yo me llamo Óscar Castañeda y yo le pongo mi confianza a María Corina Machado y yo creo que todos ustedes también lo hagan. Ese era Óscar Castañeda cuando fue privado de libertad. El hombre que el régimen nos devolvió ni siquiera reconocía su propia casa y prácticamente había que ayudarle a caminar. Esa es tu casa, mi amor. Sentate, papá, tú estás bien. Sentate. Sentate la gorra. El proyecto de ley de amnistía nos devuelve la integridad física, mental y emocional de personas como Óscar. Hasta ahora, de ese proyecto solo conocemos el anuncio. Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. Dice un refrán popular que el diablo está en los detalles y hasta ahora solo se ha dicho que hay un proyecto que va a ser presentado. ¿Cuál es su estructura? ¿A quiénes ampara? ¿A quiénes no? ¿Pedirán acaso 180 días para su aplicación? ¿Qué pasa en ese lapso? El tiempo transcurre, pasa. Recordemos que los tiempos políticos no son siempre los tiempos de la urgencia humana. ¿No era más práctico, por ejemplo, y más rápido pedir una revisión constitucional y anular los casos en cuestión? Por cierto, casos construidos en su mayoría sobre delitos falsos y construidos a la medida. ¿Por qué no hacerlo con la misma velocidad que se dieron las órdenes arbitrarias para detener o desaparecer a ciudadanos? Paralelo a todo esto, a la incertidumbre y a la duda que ha generado el mero anuncio de una propuesta de ley de amnistía, circuló el fin de semana esta fotografía que van a ver en pantalla. La ley y el orden. Así la podríamos titular. Es Laura Dogu, la nueva encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela.
Mi equipo y yo estamos listos para trabajar, afirmó Laura Dogu al arribar a Caracas. Recordemos que desde el 2019 la Embajada de Estados Unidos en Venezuela ha estado cerrada. Importante reabrirla, importante su presencia, por supuesto. Ya lo decía el secretario Rubio en su presentación ante el Congreso de los Estados Unidos. No es lo mismo hablar solamente con un interinato designado por la administración Trump que tener personal en terreno que abra canales de comunicación. Será más complicado engañar a la administración con funcionarios en terreno, ¿cierto? Oigamos lo que decía Rubio en su momento. Podremos abrir una presencia diplomática estadounidense en el terreno, lo que permitirá tener información en tiempo real e interactuar no solamente con funcionarios dentro del régimen y las autoridades interinas, sino también interactuar con miembros de la sociedad civil, de la oposición. Creemos que podemos avanzar en ese camino. Han sido muy cooperativos en ese frente. Obviamente hay puntos muy duros sobre el camino. Veremos la respuesta a eso. Para terminar el comienzo, bien pudiéramos recordar lo que decía Diosdado Cabello en la oportunidad en 2015, cuando él fungía como presidente de la Asamblea Nacional y se discutía en aquel momento una ley de amnistía general, una ley que fue escrita en consenso por abogados, organizaciones no gubernamentales, opositores, y fue presentada al país, que sufrió el rechazo del oficialismo. Aquí no va a haber ni ley de amnesia, ni ley de impunidad, ni ley de amnistía, ni conciliación, ni reconciliación. Aquí va a haber patria, va a haber soberanía, va a haber independencia, va a haber paz y va a haber justicia. Podemos retomar esas palabras del propio Diosdado. Paz es lo que más quieren los venezolanos, por supuesto. Justicia es lo que más se desea. Amnesia nunca, porque no se puede reconstruir un país sobre la base de la impunidad. No se puede reconstruir un país, no se puede plantear una reconciliación nacional sin que exista responsabilidad por cada uno de los eventos ocurridos en la Venezuela de los últimos años. ¿Quién paga sino el dolor, el sufrimiento de las personas que, como los ejemplos que hemos colocado hoy, hay cientos, hay miles en Venezuela? Constanza Cipriani es nuestra primera invitada la tarde de hoy, esposa de Perkin Rocha, preso político en el Helicoide, igual. María Constanza es abogado, y quería conversar con ella la tarde de hoy porque también hay que ver qué esperan quienes tanto han pedido la libertad de los presos políticos. ¿Qué esperan de una ley de amnistía, por ejemplo? María Constanza, bienvenida. Buena tarde para usted. Gracias por acompañarnos como siempre. Hola, Idania. Muchas gracias a ti por, como siempre, abrir tus micrófonos por la causa de Venezuela, que bueno, que es tuya, como de la de todos los venezolanos, y no sé si puedo entrar de una vez a contestar tu pregunta. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos los familiares de los presos políticos? Mira, primero con la declaratoria de la ley de la declaración acerca de una sanción de una ley de amnistía, por supuesto, la primera impresión es wow, por fin, ¿no? Pero después cuando te detienes a analizar lo que implica la amnistía, que no es otra cosa que el borrón, el olvido de los delitos que se dan por ciertos y comprobados, tú dices, ya va, un momento, usted me va a borrar el delito que usted mismo me inventó, porque la verdad es que ninguno de los presos políticos cometió los delitos de los que se le acusan. Ninguno. Entonces tú dices, una ley de amnistía para eso, y usted lo dijo maravillosamente en su editorial. Hay remedios procesales mucho más expeditos, así como se inventaron más de 2.000 causas para encarcelar en los eventos pre- y postelectorales más de 2.000 venezolanos con celeridad,
¿por qué no utilizamos esos mismos remedios procesales, sobreseimientos, revisión de condena y cierra de oficio las causas? Porque en definitiva, la amnistía es, como le dije al inicio, es el perdón de delitos ciertos y comprobados. En este momento no hay un solo preso político que haya cometido un delito. Absolutamente. Además es como, de alguna manera, aceptar o dejar constancia de esos delitos que fueron inventados por los que hay tantos presos políticos en Venezuela, delitos que no son ciertos. Pero al amnistiar, de alguna manera queda la constancia errónea de que sí, de que el delito se produjo. Es lo que usted está explicando. Ahora, ¿qué pasa con los que sí cometieron delitos? ¿Van a ser amnistiados en la misma ley? Porque si la amnistía es general, ¿qué pasa, por ejemplo, con quienes torturaron o desaparecieron? ¿Qué pasa con ellos? ¿Quedan amnistiados igual? Bueno, el código, la Constitución, perdóneme, Dania, la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal son bien claros. Una ley de amnistía no aplica para personas que hayan violado derechos humanos. Los delitos por violación de derechos humanos son imprescriptibles y perseguibles en cualquier momento, tiempo y lugar. Entonces, hay que ver, y por eso yo tomo con suma precaución y cautela el anuncio de la ley de amnistía. Yo creo que una ley de amnistía ralentiza aún más la salida de los presos políticos porque requiere constitucionalmente una consulta, que debería ser una consulta pública, pero además donde debe participar la sociedad civil. No hemos visto el proyecto, no sabemos si se consignó en la Asamblea Nacional. Entonces justamente tenemos años cuestionándonos el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, que legisla sin que el pueblo sepa que se está legislando. Entonces, cuando usted habla de una amnistía general desde el 99 hasta el 2026, oye, eso requiere que se involucre toda la sociedad, porque yo, a mi manera de ver, hay dos cosas fundamentales que tienen que quedar muy claras en cualquier ley de amnistía. Primero, que hay que establecer responsabilidades. Y segundo, que te tienen que garantizar la no repetición de los hechos violatorios de los derechos humanos. Entonces, si usted no responsabiliza a los culpables de esa violación, usted no puede garantizar que esos hechos no se repitan. Y la justicia necesita como requisito sine qua non que se establezcan responsabilidades. Y va a ser muy difícil que nos reconciliemos si no hay justicia. Estoy absolutamente convencida de ello. Ahora, cuando hablamos de que no pueden ser amnistiados delitos que tenga que ver con los derechos humanos, me preocupo aún más. Porque en el anuncio que se hizo sobre la ley de amnistía, se dijo que no habría amnistía para quienes hubiesen cometido delitos de derechos humanos. Y si recordamos, la mayor parte de nuestros presos políticos están acusados o están señalados, por ejemplo, por terrorismo, incitación al odio o conspiraciones, etcétera. Traición a la patria. Traición a la patria. Y mucho, el calibre de ese delito. Y muchos delitos. Mi marido está acusado de traición a la patria. Exacto. Y me pregunto, ¿estos delitos no los ampara el paraguas de los derechos humanos? ¿Cómo le digo? Esos delitos no deberían en puridad estar amparados por una ley de amnistía. No lo sé, porque como le digo, hablar sobre lo que va a ser viable y lo que no va a ser viable para esa ley es meternos en un campo que en este momento a mí me parece lleno de minas, porque no sabemos de qué va la cosa, ¿no? Pero además porque la aplicación de la ley en nuestro país es algo totalmente caprichoso y aleatorio, ¿no? Porque por decirle cualquier cosa, cuando en materia penal las causas se acumulan y usted concede un beneficio procesal a uno solo de las personas que están involucradas en esas causas que usted, tribunal, acumuló, ese beneficio, por extensión, se le debe aplicar a los concurrentes en esa causa. Eso no ha sucedido.
Porque si eso hubiese sucedido, Perkins debería estar afuera desde hace muchísimos meses, porque varios de los imputados por los mismos delitos y en su causa acumulada ya están fuera. Entonces, cuando usted tiene una justicia que tiene esos tintes caprichosos, usted dice, ¿quién me garantiza que la amnistía de verdad va a funcionar como una amnistía? Yo quisiera que Perkins saliera primero libre, no excarcelado. Eso para mí es un punto primordial, ¿no? Tú no puedes cambiar simplemente la dirección del sitio de reclusión, porque cuando tú sales con tus derechos conculcados solamente a dormir en tu casa, yo agradezco profundamente si Perkins puede dormir en mi casa, se lo agradezco a Dios y a todos los familiares de los presos políticos que no han dejado de alzar su voz, y a las ONG que nos siguen acompañando, y a la sociedad civil venezolana que se ha movilizado en defensa de nuestros presos políticos. A ellos les agradezco. Pero me encantaría, y abogo siempre porque sean libres, que Perkins salga del helicoide y se pueda parar en las puertas del helicoide y dar una declaración. Y se pueda mover por todo el país sin problema. Y le sean devueltos, en definitiva, los derechos constitucionales que le conculcaron desde el 27 de agosto del 2024. Yo creo que tenemos que pedir de verdad con seriedad y con firmeza que sean libertades y no escarcelaciones, porque es muy triste simplemente cambiar la dirección del sitio de reclusión. Claro. En cuanto al helicoide, porque se propone la ley de amnistía y se propone en paralelo la eliminación del helicoide, se propone un centro social y todo esto. Esto está igual en el ojo del debate, ¿no? Me gustaría preguntarle, ¿usted quisiera ver un centro social en el helicoide? No, para nada. Yo creo que el helicoide tiene que conservarse como lo que fue, un centro de torturas, quizás convertirlo en una especie, hay por el mundo museos del Holocausto, porque nos recuerdan a diario lo que no se debe volver a repetir. Yo creo que el helicoide debe convertirse en un museo para que entendamos lo terriblemente duro que fueron estos años y para que de alguna manera intentemos garantizarle a las generaciones por venir que este horror no se repita. No veo un centro comercial sobre el recuerdo de tantos torturados, de tantos desaparecidos y de tantos injustamente metidos allí. Sí, no me parece. No me imagino yo. Preferiría un museo que nos recuerde que ese horror no podemos volver a permitirlo. Es que es difícil imaginar un restaurante en una sala de tortura, ¿no? Donde tanta gente sufrió. Es como trasladarnos al 9/11 en Nueva York y pensar que en ese lugar donde se construyeron unas fuentes porque el agua limpia, según quienes manejan la energía, el sufrimiento en lugares como estos, se hubiese montado mejor un parque de diversiones, que era mejor, en lugar de tener quienes murieron, etcétera, etcétera. Usted mencionó los museos del Holocausto. Yo tuve la oportunidad de visitar el Museo del Holocausto en Israel y coincido con usted. Es un lugar hecho para que nunca olvidemos el horror, pero sobre todo para que nunca seamos capaces de volver a repetirlo. Claro, mire, yo visité el Museo del Holocausto de Jerusalén. Y conozco las fuentes que sustituyeron a las Torres Gemelas de Nueva York. Y en ambos, yo no sé si a usted le pasó lo mismo, pero la energía es distinta. Claro. Usted siente un espanto, que usted dice, Dios, nosotros tenemos que evitar que esto se repita. Porque la energía de esos sitios donde tantísima gente ha sufrido, tantísima gente ha visto perder años de vida, años de sueño, familias enteras fragmentadas, familias separadas, sillas que nunca se van a volver a llenar, madres a las que nunca vas a volver a abrazar porque murieron antes de que tú salieras o porque murieron 10 días después de que saliste. Ese horror no podemos olvidarlo, y no podemos olvidarlo porque no podemos repetirlo. Una última pregunta, María Costanza. ¿Cómo se vive la incertidumbre
de cada anuncio de excarcelación. Hemos vivido un fin de semana, como en un torbellino. Y siempre me pregunto, ¿cómo vive alguien que tiene un preso político en el momento que dice, soltaron 3, soltaron 5, soltaron 6 y nadie sabe quién fue? A mi vida en pausa le sumo la angustia y le sumo la tristeza cuando veo que el mío no está en la lista y le sumo la fe de que más pronto que tarde volverá a estar aquí, pero es un carrusel y es muy duro porque tú dices, wow, ¿cuándo nuestro hogar va a volver a estar completo? Y aunque yo trato, hay situaciones familiares que te arropan y que tú dices, wow, Perkin, yo lo necesito aquí, porque en este momento de mi vida la cosa está muy difícil y me encantaría poder refugiarme en sus brazos y no está. Entonces es complicado, es muy duro. Mi respeto siempre y mi afecto también. Gracias siempre por compartir con nosotros parte de toda esta triste historia que nos ha tocado vivir. Así es. Gracias a ti y te abrazo fuerte y pronto nos abrazamos en Venezuela.